Sofía Coppola está de regreso con su séptima película, su séptima producción que se llama On the Rocks, una comedia que puede girar un poco en lo que es el género drama y que trata sobre la relación entre padres e hijas, esposas y esposos. Una nueva adición con Bill Murray que deja muy buena impresión y de la cual te voy a estar contando en este episodio. Estás escuchando Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. Para el análisis, Rafael Echado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el podcast para escuchar críticas, comentarios, análisis, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. En este caso es una película que me agarró de sorpresa. La verdad que yo siempre trato de mantenerme informado sobre las últimas novedades en el mercado del cine, pero no me daba cuenta en realidad que es Sofía Coppola, que hay que decir pues que una de las cineastas más importantes quizás de los últimos años estaba haciendo una nueva película. Creo que había leído algo, pero quizás no le había dado suficiente seguimiento. Además porque no solo es una película más de Sofía Coppola, sino que es su regreso nuevamente a trabajar con Bill Murray, que ya sabemos la genial que puede ser él como actor, como comediante, como un performance que, o sea, él siempre mantiene un performance súper sólido y aquí lo repite. Trabajó con Sofía Coppola para la gran obra de 2003 que es Lost in Translation, que quizás sea una de las mejores películas de los últimos 20 años y que fue prácticamente también un foco enorme sobre la calidad actoral de una actriz tan consagrada ahora como Scarlett Johansson, por más que ahora solo se dedica a hacer peliculitas de Marvel, pero bueno, ella es una actriz muy sólida y quizás parte de ese ascenso a una carrera muy fuerte, muy importante y que esté también nombrada como una de las mejores actrices contemporáneas es gracias a esa película Lost in Translation, donde ella brilla junto al grandioso Bill Murray para una historia de amor incomprendido, de conexión entre las personas, de conexión muy humana, pero también desde el punto de vista casi espiritual, de cómo se pueden decir muchas cosas sin tener que vociferarlas, sin tener que decirlas. Entonces, esos entendimientos puros y que se dan quizá una vez en la vida y sobre todo en este caso pues porque Lost in Translation transcurre en Japón y creo que parte de la magia y uno de los personajes más importantes que tiene esa película es precisamente las locaciones, el lugar donde es ese ambiente. Ahora digamos que trata de... Bueno, estamos viendo obviamente una Sofía Coppola casi, 17 años, casi pongamos casi 20 años después, y se siente una madurez desde ella. Hay que ver de que Sofía Coppola ha dicho de que en muchas de sus obras imprime un poco de su personalidad, de su vida. En Lost in Translation eso también es un reflejo de su relación de pareja que tenía en ese entonces. Y ahora lo hace de una manera más madura, pero hablando de relación con su padre. Y estamos hablando aquí de que su padre no es cualquier persona desconocida, es Francis Ford Coppola, uno de los directores más aclamados en la historia del cine, responsable de peliculitas como The Godfather o Apocalypse Now. Digo, obviamente en sentido de sarcástico, porque estamos hablando de dos grandes obras de la cinematografía moderna. Y en esta historia que es sobre una hija treintañera que está casada con un hombre y tiene sus dos hijas y que el papá de ella que es un mujeriego de primera, ya es un hombre obviamente mayor, pero que ha gozado de una gran fortuna y que ahora que obviamente ya es jubilado, pues se la pasa de lo más lindo, pues usando su dinero para pasear donde quiera ir en Nueva York. Estamos hablando de los lugares más lujosos que pueden haber en Nueva York, en Manhattan, y eso pues se refleja un poco en esta película. Sin embargo, aquí no es tan protagonista el lugar a como lo fue Japón en Lost in Translation, sino que el protagonismo aquí se da más bien entre esta relación un poco ambigua, a veces como que sí
existe comprensión, sí existe acompañamiento entre padre e hija, pero al mismo tiempo se siente una distancia bastante fuerte. Y es que, y eso es algo que me gustó muchísimo de esta película, que no tratan de ser explícitos en cuanto a cuál es la relación previa que hay entre estos dos, padre e hija, sino que te van soltando retazos para que uno vaya construyendo el background sobre qué tipo de relación tuvieron de padre e hija. Estamos hablando de un hombre que se separó de su mamá, que estuvo con otras mujeres, que como que no estuvo tan pendiente o tan presente en la vida de Laura. Laura es el personaje que es interpretado por Rashida Jones, una actriz que a mí en lo particular siempre me ha gustado un montón. Ella, y también curioso, ¿no? Quizás por eso también la selección, porque Rashida Jones también vive, o digamos que ha sentido lo que es ser una hija bajo la sombra de un gran personaje en la industria, en este caso musical, como es Quincy Jones. Entonces quizás un poco de esa dinámica es lo que quería imprimir Sofía Coppola y el por qué la selección de ella como protagonista. Bill Murray hace el papel de Felix, que es el papá de Laura, y tenemos a Dean, que es interpretado por Marlon Wayans, que me sorprendió de hecho ver a Marlon Wayans en una película donde actúa normal, no de payasito barato, bien por él, que es el esposo de Laura. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el disparador de la historia y en qué transcurre después? Bueno, de que Laura es una escritora, pero que tiene estos bloqueos que a veces tienen los escritores porque ella también sufre como ciertas ansiedades de ser madre, de tener que estar lidiando con las niñas y de alguna manera sentir que su esposo se encuentra ausente. Y es que Dean tiene negocios que, o sea, su trabajo es muy dinámico con cuestión de negocios y le toca estar viajando constantemente. Solo que en una fiesta de trabajo que Dean invita a su esposa Laura, ella se siente un poquitín amenazada con una compañera de trabajo de Dean que lo mira bastante cercano a él. Y entonces ella comienza como con ciertas sospechas. En eso se involucra lo que es Felix, pues que tiene cierto contacto con su hija y ella, digamos, que comete el error en comentarle eso, de que siente esa sospecha, y él inmediatamente se pone a la tarea de, bueno, yo no voy a dejar que a mi hija le estén engañando, vamos, te acompaño, vamos a investigarlo y vamos a llegar al fondo de esto. Así que comienza una aventura en que ellos van a estar prácticamente persiguiendo un poco los pasos de Dean hasta llegar a una conclusión que no puede decirse que es una conclusión relativamente específica, pero sí que lo que se disfruta es ese viaje. No me refiero a un viaje físico de un punto a otro, porque bueno, si llegan a un punto a otro, llegan a México, sino al viaje emocional, que significa esta especie de reconexión padre e hija, pero por los motivos equivocados. De eso y más voy a estar hablando en la siguiente parte de este podcast, pero antes te quiero contar algo. Estás buscando ese regalo especial de Navidad, ese especial que es algo personalizado que nadie más se lo puede dar a esa persona que querés regalarle. Yo te recomiendo que busques un artículo en Sublishop Nicaragua. Es una tienda de sublimación donde hay camisetas con diseños personalizados de todo tipo, ya sea de bandas de rock, ya sea bandas de pop, ya sea anime, ya sea dibujos animados, ya sea series de televisión, ya sea películas. Hay de todo un poco. Y también en los artículos puedes hacer tazas, puedes hacer cojines, puedes hacer vasos personalizados y un sinnúmero de artículos más. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que vayas, entres, descubras y que vas a ver que vas a tener una atención de lo mejor. Te recuerdo, en las notas de este podcast te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Cuando Laura se decide entonces a hacerle caso a su padre, Felix, de que tal vez sí, ella en vez de estar bajo la sombra de que realmente es lo que está pasando y por ella tener cierta definición con su propia vida, entonces le dice, está bien, pues accedo, vamos a tratar de investigar al esposo. Como le dije antes, pues Felix goza de mucho dinero, entonces pues digamos que conseguir más de alguna información de dónde puede estar el esposo se le hace más o menos fácil, o hacer reservaciones en lugares caros solo porque está cerca el esposo y cosas así. Entonces en todos esos momentos es que vamos a ver diálogos que
Eso sí, esta es la especialidad probablemente de Sofía Coppola, que realmente son unos diálogos que fluyen de una manera tan perfecta, tan personal, tan emocional, tan creíbles, tan auténticos y tan maduros, porque creo que eso es una... Me quedo con esa parte, creo, de esta película, que se siente una madurez muy, muy grande, que se siente un manejo muy, muy bien hecho, pues, de lo que puede ser una relación interpersonal entre padre e hija, y aquí lo vamos viendo bien, porque como dije antes, no es explícita en darnos el background, en decirnos, bueno, esto fue lo que sucedió con ellos, sino que a retazos, a pequeñas a cuentagotas, mejor dicho, es que nos vamos dando cuenta o vamos construyendo un poco cuál es esa historia previa que hay entre ellos dos. De hecho, y creo que también tiene una gran actuación lo que es Rashida Jones, porque ella la vemos a veces un poco incómoda, pero creemos que lo incómodo es únicamente por estar pues haciendo algo que obviamente no es correcto, pues indebido, estar investigando a las espaldas a una persona, sobre todo en este caso siendo el esposo, pues. Pero ella como que al final dice, sí, esto puede ser incómodo, pero necesito saberlo porque pues depende mi familia de ello. Pero al mismo tiempo, y a medida que avanza la película, a medida que va pasando dura 90 minutos, de hecho no es tan extensa, pero a medida que va pasando como eso de la hora de la película, nos vamos dando cuenta que la incomodidad proviene también de ella nunca haber establecido una relación tan cercana con su padre, más ahora que tal vez ya estaba mayor, porque en un momento ella dice, pero vos te fuiste cuando yo no era niña, vos le hiciste esto a mi mamá, esto sufrió, y él, de alguna forma, también vemos de que esa preocupación, esas ganas de ayudar a Laura no son precisamente con las mejores intenciones, sino que lo hace como una manera de excusar lo que ha sido su comportamiento toda su vida. Vemos también en diferentes momentos que van a algún restaurante, que van a algún hotel, que van a algún tipo de negocio, de que, bueno, y hay que decirlo, pues Bill Murray aquí nuevamente muestra ese encanto que siempre lo ha hecho tan famoso y que creo que es, bueno, se siente, como dicen, pez en el agua con este personaje porque le permite sacar todo ese encanto que va desde el sentido de humor sutil, de hacer apuntes muy graciosos y muy cortitos, entonces toda esa gracia la explota perfectamente Sofía Coppola con Bill Murray en esta película, y lo que digo es de que en ciertos momentos cuando van a restaurantes o a cualquier tipo de negocio, él no pierde oportunidad de coquetear un poco con cualquier mujer que esté ahí, y eso vamos viendo cómo va desgastando obviamente a Laura, porque en un momento se lo dice, ¿por qué no puedes controlarte? ¿Por qué tenés que en cada lugar y en cada mujer que ves tenés que tratar de coquetear? Dice, incluso dice, ya a tu edad ya se empieza a ver ridículo, y dice, ¿por qué no me respetas un poco? Estoy aquí, soy tu hija. Entonces no específicamente se va dando una ruptura, pero sí que el sentido de aventura o el sentido de tratar de descubrir lo que podía ser una infidelidad, más bien lo que hace es profundizar ciertos problemas que hay entre ellos dos, y que de alguna manera, por lo menos sí, tienen oportunidad de ventilarlos, ¿no? De tratar de exponerlos de una manera abierta, y creo que ahí es donde recae la riqueza que tiene esta película. Quiero decir pues también de que la manera de la dinámica entre ellos dos es muy muy brillante, ya lo mencioné, la cuestión de los diálogos se hace fabuloso, pues se hace de una manera tan, o sea, eso pues lo que dije antes, fluye de una manera tan natural que lo hace muy muy lindo de ver e incluso de volver a ver. Me queda un poquito a deber porque siento que, aprovechando, ya lo dije en este momento, lo del encanto de Bill Murray, creo que pudieron haber intentado poner más pizcas de comedia, más de humor. No es que no tenga, porque sí tiene, hay partes que son cómicas, son muy situacionales, muy de la incomodidad, de lo cringe, de ese tipo de comedia, pero creo que se pudo haber aprovechado un poco más, además que Rashida Jones. Yo recuerdo la primera vez que la miré fue por The Office, después por Parks and Recreation, entonces es una actriz más que probada en el ámbito de la comedia, y Bill Murray pues ni se diga. Entonces creo que de ellos dos, aunque pues probablemente la intención de Sofía Coppola no era hacer esto, unos sketch de comedia obviamente, pero sí creo que le pudo haber dado unas puntadas más de haber refinado algunas partes para que la comedia hubiese
se hubiera introducido bien. No creo que hubiera roto un poco el esquema que quería llevar o el esquema de algo argumental, que es el que construye la narrativa, pero sí que me queda un poquito a deber en ese sentido. No lo mencioné, esta película es de unas Apple TV Originals, así que ya Apple TV ya también está sacando sus películas, y muy interesante pues que en este caso consiguiera a nada más y nada menos que Sofía Coppola. Así que con esto cierro este review. Antes de despedirme, te recuerdo que en las notas del podcast dejo un enlace de coffee.com/echadosviendotele, que es para que si te gusta este programa puedas hacer una donación de un café virtual. Un café virtual cuesta apenas $1 y con eso estás apoyando muchísimo a este programa. Con eso me despido. Esto fue el review de On the Rocks, y si vos viste la película o te interesa verla, te pido que vayas a las redes sociales de Echados Viendo Tele y me dejes tu opinión. Repito, con esto cierro mi review de On the Rocks. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordá seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.